Saludamos a Francisca Staiti, titular, secretaria general de la CONADO Histórica, la confederación que reúne al mayor número de sindicatos de docentes universitarios del país. ¿Qué tal, Francisca? ¿Cómo le va? Un gusto saludarla. Bien, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, primera cuestión, ¿no? Muchos de nosotros estuvimos, al menos de a ratos, porque bueno, es imposible seguirlo todo, mirando por las pantallas el debate del presupuesto Ujú. 2023, ¿no? Y específicamente a la gente de la universidad, a nosotros nos interesaba mucho aquel aspecto vinculado con el presupuesto universitario tan meneado días antes. Bueno, ¿con qué Tal se cual. encontraron ustedes, el sindicato, ustedes cuando revisaron esos datos que finalmente hoy son media sanción? Sí, en principio, en base a lo que el CIN había aprobado en su plenaria, lo que finalmente quedó reflejado en una primera instancia en el presupuesto fue una rebaja, digo, no un recorte, porque no tomaba los números, creo que era algo de 870.000 millones, Mm. y se redujeron a 752.000, más otro monto que se reserva a la Secretaría de Políticas Universitarias. Ujú. Hoy, después de varias discusiones internas con rectores y con el CIN y el Ministerio de Educación y Secretaría de Políticas Universitarias, la última noticia que tenemos es que el CIN estaría conforme con el número que finalmente cierra el presupuesto universitario. Ajá, Lo ajá. más allá de la conformidad que pueda tener el CIN con respecto a ese presupuesto, a este presupuesto que ya tiene media sanción, hay realidades que son incontrastables, que tiene que ver con que el 90% de ese presupuesto está destinado a salarios. Claro. Y sobre la pauta inflacionaria que se trabajó el presupuesto general de la Nación, digo, no puntualmente el de las universidades, sino todo el presupuesto, creo que va a ser una meta muy difícil de cumplir, que el año que viene la inflación esté en el 60%, digo, porque este año se pensaba que iba a cerrar en 2 dígitos, y ya sin haber terminado el año hemos llegado a los 3 dígitos de índice inflacionario. Claro. Por lo tanto, más allá de que hoy el CIN pueda decir que es suficiente o que les conforma, nosotros conocemos la realidad después de cómo se desarrolla la distribución del presupuesto, porque esa es la otra discusión, ¿no? Cómo se distribuye después hacia las universidades y hasta cuándo llega ese presupuesto. Porque si la inflación, como este año, en el primer semestre, se dispara tan alta como se disparó, va a ser un presupuesto que no va a alcanzar. Tal Por cual. lo tanto, digo, más allá de conformidades o no, nuestra consigna sigue siendo que el presupuesto para las universidades debe ser un presupuesto genuino, que realmente contemple todas las necesidades, porque ¿qué es lo que vemos en el transcurso de estos años? A veces con protestas porque el presupuesto es exiguo por parte de los rectores, digo. En otras oportunidades, como en esta, dando conformidad al porcentaje, lo que vemos es que las economías o lo que se ahorra en las universidades para poder seguir funcionando se hace sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras, digo, no llamando a los concursos, desguazando los cargos. Ahora hay una multiplicidad y una cantidad mayoritaria de cargos simples de 10 horas o semis de 20, y de los cargos de menor jerarquía. Digo, eso también va en contra de la excelencia y muestra lo exiguo del presupuesto. Bien. Entonces, bueno, digo, es difícil, es muy complejo de analizar solamente mirando el presupuesto, si se aprobó o no, si conforma o no conforma. Claro. De todas maneras, hay experiencia, digamos, lo que ya tenemos un par de añitos en el lomo, sabemos Tal que cual. muchas otras veces hemos llegado a octubre con la soga al cuello, en el mejor de los Totalmente. casos. Hoy estamos en esa situación. Algunos rectores o rectoras dicen que están bien, que están terminando el año bien. Yo pongo el ejemplo de la Universidad de Cuyo, de la universidad a la que yo pertenezco, donde lo que se nos dice es que están terminando el año con muchas dificultades. Por lo tanto, son
diferentes realidades, diferentes distribuciones de presupuesto, y cómo llegan las partidas a las universidades, así que digo, es más allá de si lo aprobado conforma o no conforma, como vos decís, quienes llevamos unos añitos en esto sabemos que el presupuesto viene siendo insuficiente desde hace muchos años. Tal cual. Otra cuestión, bueno, ayer asistimos a una jornada de lucha, de plan de lucha y de lucha de los docentes universitarios en todo el país. La primera evaluación que puede hacerse, ¿no? La más inmediata, han pasado pocas horas de esto, y ¿cómo sigue la situación para ustedes? Bien, la evaluación es positiva, ha sido un paro que lo que demuestra es el enojo, digo, la bronca, primero por el cierre de la paritaria en los números que cerró, este 82%, que más allá de que hay una cuota de revisión en diciembre, digo, un 18%, pensar en que desde el gobierno nacional se pueda incluir un 18% para llegar por lo menos al 100% en una cuota va a ser casi imposible. Digo, lo primero es esto, un paro con mucho enojo, y que está relacionado también al tema presupuestario, ¿no? Acá no podemos desvincular porque estamos pidiendo el pase a planta de contratados, estamos pidiendo salario para los ad honorem, y bueno, y esos programas no se ejecutan, entonces todo termina en un mismo factor común que es el presupuesto, así que un paro que ha sido muy bueno, que ha sostenido los números de otras medidas de fuerza y que ha sido teñido sobre todo por el enojo frente a lo que se nos viene. ¿Y cómo seguimos? La próxima semana vamos a reunión de mesa nacional, habrá un congreso para finales de la semana que viene y ahí evaluaremos sobre todo de cara a la revisión de diciembre, ¿no? Está bien. Hablando de esto que usted decía recién, me tomo esa frase, ¿no? Lo que se nos viene. Uno cuando está en lugares de toma de decisiones, como ese es su caso, debe poder anticipar alguna que otra posibilidad. Digamos, en el arco de las posibilidades está que las próximas elecciones los ganadores sean Junto por el Cambio. Y lo hemos escuchado a muchos, al propio Macri presentando su libro, a Belluto hace un par de horas. Es decir, esta vez no nos están diciendo sutilmente lo que van a hacer o mintiéndonos. Están diciendo con todas las letras qué van a hacer y dónde van a aplicar los recortes más violentos. ¿Hay que empezar a prepararse para eso? Sí, es muy descarnado, sería la definición. Los planteos, con un desparpajo y una soltura que yo no sé si toda la sociedad argentina toma real dimensión de lo que cada una de esas sentencias significan, ¿no? La reforma laboral, la reforma jubilatoria, el ataque a los sindicatos, la estigmatización de los y las que luchan, la estigmatización de nuestros pueblos originarios, y el avance sobre los mismos. Digo, nada de esto, ninguna de estas medidas que pueda tomar este sector se pueden llevar adelante si no es con represión. Entonces escuchaba a Patricia Bullrich como una gran muletilla de su campaña, cómo reforzaría el tema de la seguridad y sobre quiénes trabajaría, por ejemplo, para entrar en la provincia de Santa Fe, en Rosario, por el tema drogas. Y la verdad que me preocupa y que debe preocuparnos, porque la entrada es para combatir el narcotráfico, pero sabemos que detrás de eso tienen otro tipo de represiones hacia otros sectores que con justicia luchamos por nuestras mejoras, digo, las mejoras salariales, laborales, jubilatorias. Entonces, creo que hay que preocuparse y hay que ocuparse. Y en ese sentido, alertas y preparándonos para... Ya tuvimos una experiencia durante los 4 años de Macri, por lo tanto creo que en base a esa experiencia debemos prepararnos con más fuerza para resistir y para poder tomar una ofensiva con respecto a la defensa de nuestros derechos. Más que nada tomando nota de algunas declaraciones, ¿no? Usted mencionaba el caso de Bullrich, bueno, lo escuchábamos a Belluto, le preguntaban puntualmente qué pasa si hay una manifestación en la calle
y que no quiere moverse de la calle y la bloquea. Pues mandaremos a la Guardia de Infantería y los correremos a la vereda. Porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza, citando a algún sociólogo del siglo XIX. Tal cual. Bueno, eso es nítidamente una amenaza, digamos. Por supuesto. Lo vivimos en Mendoza. Digo, no nos vayamos muy lejos. En Mendoza vivimos esa situación. Cada marcha, cada situación en la calle de lucha, Infantería de la Policía está preparada. Se multa a las organizaciones que hacemos manifestaciones en la calle, que cortamos porque hay una marcha, y se nos multa. Digo, hay multas importantes por la ocupación del espacio público, y creo que esa es la línea que se va a intentar establecer a nivel nacional. Digo, acá seguimos resistiendo, seguimos en la calle, digo acá porque estoy hoy en Mendoza, pero la verdad que somos un muy mal ejemplo, o un muy buen ejemplo, depende del lado que lo veamos, ítem aula para los docentes de los colegios, de las escuelas de la provincia. Es este ítem que les descuenta una parte importante del salario, no solo por hacer paro, sino por enfermedad, la verdad que hay una situación en la provincia de Mendoza con respecto a lo que es el control social, esto del monopolio de la seguridad, el control social muy fuerte, y que obviamente lo resistimos, pero bueno, esto no, el monopolio lo tiene el Estado, no lo tenemos los trabajadores y las trabajadoras o la sociedad. Tal cual. Francisca, por lo pronto, ¿va a haber continuidad de este plan de lucha? ¿Dónde se toman las decisiones que tienen que ver con este tema, con este punto? La semana que viene, Congreso de la Federación o plenario, por eso hay reunión de mesa para resolver cuál es la instancia siguiente para evaluar la continuidad del plan de lucha. Perfecto. Francisca Staiti, muchas gracias por atendernos. A ustedes, como siempre, muchas gracias y un abrazo a la audiencia. Hablábamos con la titular de CONADU Histórica, secretaria general de CONADU Histórica, Francisca Staiti. Ayer hubo un paro nacional de docentes universitarios en todo el país. Plan de lucha que puede llegar a continuar, ustedes lo acaban de escuchar. Por otro lado, analizamos también con Francisca Staiti lo que se estuvo discutiendo en el Parlamento en relación al presupuesto 2023, el ítem concreto del presupuesto del área de educación, puntualmente universidades.